buenas noches, amables televidentes. Inmenso placer de reencontrarnos con ustedes como cada domingo para compartir su espacio Visión Integral. Buenas noches, tocayo Juan José Encarnación. Un placer para mí. El placer es mío. Ustedes, amigos televidentes, en especial con mi tocayo, John Joseph. Alguna gente me decía así. Recordarles que estamos por TV Quisqueya, canal 1096 de Óptimo. También estamos a través de This Network y es el link latino para todos los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Mucha lluvia, tocayo, durante toda la semana. El agua es vida. El agua es vida, no la desperdicies. Pero mucha lluvia, algunas inundaciones, provincia durante toda la semana con dificultades, algunas destrucciones de vivienda. Al único que yo le temo a las enfermedades que pueden provocar las lluvias por la acumulación de agua, la leptospirosis, es una serie de dengue, una serie de enfermedades peligrosas que deben vacunar para eso, ¿verdad? Sí, y bueno, hay algunas personas damnificadas, algún daño a la infraestructura, carretera, creo que un par de puentes, algunos acueductos, las cosas que siempre van a ocurrir con estos fenómenos que nos aparecen y que por suerte nosotros no hemos sido golpeados como fue golpeado recientemente Centroamérica. Es increíble lo que pasó en Guatemala, en Honduras y en Nicaragua. O sea, le dio muy duro, mire, y un fenómeno rarísimo, y se fue hasta... Lo raro es los años que habían pasado y no llovía tanto, por ejemplo, en octubre, noviembre, y parece que en diciembre va a suceder lo propio. Antes llovía mucho en marzo, abril y mayo. El agua de mayo ya no aparece. De que vamos a esperar el agua de mayo. La primera agua de mayo. De que para desembuchar a uno. La gente lo bebía. Se bebía su vaso y que déjame desembuchar. Así es. Mire, yo quiero lamentar el fallecimiento de Henry Pimentel, comunicador, locutor, periodista, una gente que gravitó muchos años en los medios de comunicación. Yo creo que el ícono de la noticia, del lector de noticias, estuvo en Color Visión, en Mundo Visión durante más de una década. Creo que con Yolanda Mañán hacía el noticiario de las 2 de la tarde y luego a las 10 de la noche, pero era el noticiario más visto que había en el país. Y esa figura ahí se dio a conocer y luego estuvo siempre vinculado a los medios de comunicación. Una persona amigo, amable, cortés, un caballero, un tipo correcto. Compartí con él muchísimas veces, llegué a visitarle a su casa en más de una ocasión, conocí su familia y lamento el fallecimiento que se produjo el jueves. Le dio el COVID, pero había sido operado de un tumor en la cabeza. Yo no lo sabía, me enteré ahora de esa situación y de verdad que lamento mucho el fallecimiento de Henry Pimentel, que Dios lo tenga en gloria. Cuando uno comparte con la gente y con el programa, muchísimas veces estuve con él y eso, bueno, de verdad que lo lamenté. Un gran colega, locutor, mucha destreza, una persona completamente agradable, a pesar de tener una posición política clara, sí, así es. No tenía diferencias abismales con nadie. Y fue un caballero. Todo un caballero. Inclusive ese noticiero, como dice, de Color Visión, fue un ícono. Todo el mundo. En verdad, cada vez que muere alguien, todo el mundo muere, pero cuando muere alguien, inclusive que no, una edad todavía una persona relativamente productiva, productiva, pero el cáncer no tiene color, no tiene raza, no tiene nivel económico, se lleva a cualquiera. Así es. Bueno, las cifras del COVID lo vamos a dar ya como de costumbre internacionalmente, ya 53 millones de personas contagiadas. Estamos hablando de ya más de 1.300.000 personas fallecidas y en el país estamos aproximándonos ya a las 130.000 personas contagiadas, aunque nada más hay en circulación activa unos 22.000 y estamos hablando de ya aproximándonos también a los 2.300 personas fallecidas. Y en medio de todo esto estamos entonces entrando ya a diciembre, de nuevo el presidente haciendo uso de la facultad que le otorga la ley aprobada por el Congreso del estado de emergencia, bueno, prorrogó hasta el primero de diciembre. Entonces entraría diciembre y vamos a ver porque este va a ser un diciembre un poco complicado, ¿no? Raro, diferente. El gobierno pues no tenía otra, el presidente, aunque habían posiciones a veces encontradas. A veces tuve algunos funcionarios que van en algunas direcciones con el tema de la flexibilización. La gente, este es un país de una
tradición navideña, de celebración, de goce, de disfrutes, el tema de los dominicanos que llegan, de los dominicanos ausentes, la cantidad de fiestas a nivel de instituciones públicas, privadas. Aquí las navidades se gozan. No sé si como en otros países, pero aquí las navidades se celebran. Pues mira, Juan, yo quiero plantear a los amigos televidentes de que me olfateo de 24 de diciembre y 25 va a haber una flexibilización total. ¿Y el 31? El 31 el día 1 de enero y el 5 y el 6 de Reyes. Apunten la fecha y la hora que se lo estoy diciendo. Los demás días se van a mantener igual. Después del día 1 de diciembre tomarán medidas quizás por 20 días más, pero ya cuando venga entonces la otra prórroga, ahí presiento que esa tradición que tú dices, familiar, de las Navidades, que aunque las Navidades en cierta forma para unos son tristes, para otros son alegres, porque realmente en Navidad es que se recuerda casi la gente que se fue de viaje, el que se murió, el que se separó, el que perdió su pareja, el que perdió su madre, su padre como yo. Hay gente que goza y hay gente que llora. Entonces, generalmente las Navidades son peligrosas, porque inclusive donde más gente muere en el año, en los meses del año, es en diciembre y enero. Porque hay la cantidad, aparte de alcohol y comida, la nostalgia, los recuerdos que le crea a uno, esos familiares que compartieron desde que uno era pequeño con ellos y ya no están. Sí. Y eso le llega, ese recuerdo llega fuertemente a la gente. Por eso, pues le digo, si tú buscas las estadísticas, la cantidad de personas que mueren principalmente es en diciembre y enero. Sí, de todas yo estoy de acuerdo contigo. Alguna flexibilización de horario se está pidiendo. Hay que ver la situación de los artistas, de los dueños de negocios, pequeños comercios. Creo, anda por ahí inclusive en las redes sociales un cartel ahí llamando a una protesta para el lunes 16. Ahí están músicos, artistas, todo el que está vinculado al arte, porque los artistas están en una situación bastante complicada, dueños de restaurantes, de discotecas. Pero yo creo que hay que tener, yo estoy de acuerdo contigo, vamos a flexibilizar a lo mejor esos 6 días que tú estás planteando, llevar el horario, qué sé yo, a la medianoche. Pero mire, va a ser difícil controlar a la gente, porque cuando la gente dice, voy para, ¿cuántas fiestas clandestinas se están haciendo? ¿Y cuántas fiestas en los barrios se están haciendo? Y si la gente decide celebrar, tiene que haber, no una tolerancia, pero saber que no hay capacidad. Pero es difícil también reprimir a la gente, a la familia, si van a celebrar el 24 y el 25, el 31 el día 1, 5 y 6 de Reyes, porque en verdad se puede convertir en un boomerang contra el gobierno y contra las autoridades por la costumbre, y al mismo tiempo la gente necesita zafarse de este círculo vicioso, de este estrés que ha producido el COVID-19, esa presión que tiene. Esa presión que uno tiene, que en verdad es de los pocos momentitos que podemos llorar y podemos reír. Vamos a ver qué va a pasar, pero la gente tiene que tener el comedimiento, tiene que entender que hay guardar el protocolo, que es una realidad que hay que guardar para que no veamos en el espejo de lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos y en muchísimos países. Lo otro interesante, vamos a ver, el tema de los bonos. ¿De qué? No va a haber canasta, los bonos, que tú lo dijiste acá en una ocasión, que quería que el gobierno iba a dar bonos más que canasta o que cajas navideñas, porque son cajas navideñas. El gobierno en medio de, yo no sé si la inversión será mayor o menor, pero yo pienso que puede ser mayor a lo que se hacía anteriormente. Siempre se hablaba de que el gobierno daba más de 1 millón de cajas, aparte de la canasta que se hacían en las instituciones públicas. 53 años de tradición, porque eso fue una tradición reformista, que la tuvo los gobiernos del PRD, los gobiernos del PLD, y inclusive el Partido Reformista ha mantenido la tradición de la repartidera de cajas en la Máximo Gómez. Y Leonel, ya fuera de la presidencia de la República, mantuvo la tradición de cajas navideñas. Parece que ahora esa tradición va a llegar hasta ahí. Yo creo que es prudente, por el mismo momento que estamos viviendo del COVID. Si eso llega
que eso se ha hablado de que son 1.500 pesos por familia y va a ser debe ser por familia, a través del SUBEN. Yo creo que va a ser muy interesante, siempre y cuando soy. Mira, Juan, yo creo, independientemente, que hay cosas que van a ser del pasado. En verdad, cuando el PLD hacía las cajitas y las fundas, no es por criticar, es bonita, le daban un valor supuestamente ya en la cotización de cerca de 2.000 pesos. Pero cuando tú revisabas la cajita, 2 pica-pica, una botellita de aceite, un ron malo de una marca que nadie conocía, una pasita mala, una librita de arroz duro y con gorgojo, ¿Y usted cree que una habichuela durísima. Cocinó eso? Entonces no, porque yo lo veía, porque hay gente que la recibían. Pero quiero decirte lo siguiente. Una de las cosas que yo dije aquí hace como 3, 4 semanas, cuando alguien dijo, por ejemplo, Rijo dijo, no se va a dar caja ni se va a dar nada. Yo dije, dije, no te adelantes a los acontecimientos. Además, no es tu función, hermano Rijo, José Rijo. ¿Qué pasó? Comenzaron la gente a decir de que como va a pasar, que a pesar del alcohol y la cosa, se va a pasar las Navidades sin recibir por lo menos algo que de costumbre. Ahora, ¿qué ha dicho Luis Abinader, el presidente de la República? No, eso es indigno. Poner a la gente a hacer fila, darle una cajita miserable, darle una fundita. No, vamos a darle a 1.200.000 personas, no 1.000 pesos como se tenía establecido en principio, sino 1.500 pesos a través de una tarjeta. De la tarjeta inclusive de lo que la tiene la doble y del SUBEN, como tú dices. Entonces, realmente, la ventaja que tiene esto es que ni se van a poder robar los bonos, ni se van a poder robar la cajita porque no va a haber, ni se van a poder robar la fundita, y le va a llegar a la gente que lo necesita. Y esto inclusive va a ser repartido a través de las iglesias, a través de las religiones, a través de las juntas de vecinos, a través de los organismos que tiene el gobierno, y difícilmente se pueda desviar un bono de eso de 1.500 pesos. Que es mejor, vuelvo y digo, que es mejor. Mira, yo el otro día, te voy a decir la verdad, yo cocino, tú lo sabes. Yo agarro y fui a donde Yadir Enrique, allá, una dama increíble, y fui por allá por los Molinos, donde... El plan social. El plan social. Y le dieron unas cuantas funditas a Joe Vera, y unos músicos, fue allá. Oye, eso. Y me dejaron llevar una a mí para verla, a llevarle una al conserje, y me quedé con una. Pero para dársela a otra señora, pero agarro, un día no tengo habichuelas, y saco una habichuela. Oye, mi hermano, una fundita de habichuela negra, que tú le tiras a uno, una gente le saca un ojo. Yo duré, óyeme, en olla Prestige, 3 horas hirviendo esa habichuela y nunca se ablandaron. ¿Tú sabes lo que tuve que hacer? Batirla en una licuadora y volverla a echar, porque no hubo manera. Eso es lo que daban en el gobierno pasado. Mira, pero de todas maneras... Y con eso le ganaron con eso le ganaron la primaria de Fernández, aparte del fraude que le hicieron. Lo importante, pero no piense que el PRM se va a quedar al margen de la distribución de los bonos. No, yo iba a participar. ¿Pero el gobierno de quién es? No, pero es lo que le estoy diciendo, como usted no lo mencionó. Yo dije el gobierno. No, usted el PRM es el gobierno. A usted se le olvidó. Tendrá, y siempre algo se queda en el camino. No. Mire, es difícil porque hay siempre gente que no hace la cosa bien, pero yo creo que hay los mecanismos para supervisar, y si a través de esa plataforma que está ahí, eso puede llegar a los más necesitados. Yo creo que muchísima gente inclusive que ha perdido sus empleos, también hay gente que en este momento, esa cifra, aunque se pueda ver insignificante, yo creo que pero mira, esa tarjeta que fue implementada en el gobierno de Hipólito, la siguió Leonel Fernández, la siguió Danilo Medina, fue aumentada inclusive a 1,5 millones. Esa tarjeta hoy tiene el doble, aparte del doble que le van a dar. ¿A partir de enero? No, a partir de ahora, están dando el doble ya en diciembre. Le van a dar también los 1.500 pesos en la misma tarjeta. Claro, y a otro con un tipo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de eso? Que en vez de esa cajita vergonzante, pueden ir a cualquier supermercado o a cualquier colmado a comprar con ella. Se van a establecer los mecanismos. Sí, tiene verifón en los colmados. Mire, la juramentación ya de los miembros de la Junta Central Electoral, Román Jaques, ya juramentado formalmente, asumieron de una vez. Eso fue juramentado y posicionado de una vez. El presidente saliente entregó un discurso larguísimo. El presidente saliente,
y dice, bueno, dejó 104 millones de pesos en caja. Digo, pero es un poco dinero. ¿Dónde están los cuartos gordos? Pero si no hubo segunda vuelta, ¿dónde están esos cuartos? Los cuartos fuertes que él dejó, que son más de 2.700 millones, en el fondo de pensiones. ¿Lo dejó ahí? Sí. Pero 2.700 millones. Pero ahí cuando Roberto Rosario salió de ahí no dejó un chele. Pero usted sabe cuándo, él dice que fueron 345 millones, finalmente se hablan de 2.700 millones, y en préstamos creo que son casi 1.000 millones de pesos que tienen los funcionarios de la Junta Central Electoral. De todas maneras, se autoprestaron. De todas maneras, esta Junta arranca, hay muchas expectativas, grandes responsabilidades, creo que es muy equilibrada, creo que no hay mayores cuestionamientos. El PLD se ha mantenido en una posición de cuestionamiento a través porque esa Junta fue realmente elegida por Leonel Fernández y Luis Abinader, dice la gente del PLD. Que dice el PLD. Ahora mira, te voy a decir algo. En definitiva, nosotros estamos asistiendo a una etapa de la vida republicana, dominicana y democrática, completamente la antítesis de lo que había pasado en tiempos pasados. Esa Junta, a nadie le cabe duda de que va a ser completamente transparente, diáfana, y que va a actuar de acuerdo a lo que dice la Constitución, las leyes, inclusive las leyes electorales. Pero al mismo tiempo, Román demostró para ese senadorcito de ahí, de Elías Piña, que duró un mes discutiendo si iba a ser senador o no, y Román Ángel le dio ganancia de causa a él contra el doctor Encarnación, que era de la Fuerza del Pueblo allá en Elías Piña, y se ha destapado hablando tonterías. De todas maneras, mira, lo más importante que debe hacer, y él lo anunció de una vez, que va a aumentar los sueldos de los empleados, de los junteros, como dice él, que son los de mediano. El saliente dijo que nunca pudo hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Sí, porque era muy fácil. Entonces resulta, ahora es muy fácil decirlo, resulta que ahí hay muchísima gente que yo conozco, que hay que aumentarle el sueldo, aumentarle son muchos empleados. Subirlo de posición, y también hay que bajar una parte. Más de 3.000. No, pero también hay que mantenerle un machete bajito a muchos funcionarios y medios que están ahí, que tienen un expediente bastante feo, que todo el mundo sabe lo que pasó aquí en la primaria del 6 de octubre, lo que pasó en febrero, lo que querían hacer en marzo y lo que querían hacer en julio 5. Entonces, todas esas cosas ahora va a haber una profilaxis, no de cañón, pero sí una profilaxis de la pluma, de que van a salir mucha gente ahí que no tienen moral ni principio para quedarse en una institución que debe fortalecerse cada día más y darle a este país una seguridad, porque la Junta es el ancla de la democracia en la República Dominicana. Y así lo decía Román Jaques, el compromiso con la institucionalidad, con la democracia, que los partidos políticos tienen garantía de que todo va a ser transparente, de que las decisiones que se tomen no será apegada solo a lo que dice la ley, no para favorecer a nadie. O sea, creo que hay grandes expectativas. Yo creo que esa Junta... ¿Y cuál fue la demostración de Juan José en el Tribunal Superior Electoral? Así es. Pues esa. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos. Continuamos con Visión Integral. Y bueno, Juan José, la situación política es complicada. Unas elecciones, ya porque aquí se habla ya, hay gente hablando de candidaturas presidenciales. Ahora mismo estaba yo en una peña ya hablando del 24. Albert Martínez diciendo, hay por ahí ya algunas cuestiones en las redes sociales postulando candidatos, y que si Leonel va a ser candidato, y que cuántos precandidatos hay en el PLD, y todo esto ya, en el PRM también, algunos precandidatos que tienen que esperar. Usted lo conoce. De todas maneras, hay situaciones que tienen cada uno de los partidos políticos. La situación del PLD es bien complicada por la misma división que se dio el 6 de octubre a partir de esas primarias funestas que están ahí para la historia. Es un partido en una situación complicada por los desprendimientos que se vienen dando. El PRD tiene un cuestionamiento. Yo creo que Miguel Vargas Maldonado no sale vivo de esta. Creo que lo sacan del PRD. Vivo no políticamente. Pero en términos políticos. Tiene cuestionamiento de esa gente que estuvo con él tanto tiempo y que estuvo hasta los otros días con él en la Cancillería. ¿Pero quién es ese? ¿Quién es ese? No todo lo que lo está ¿Cómo que se llama ese que tú dices? Miguel Vargas Maldonado.
que lo están, bueno, Pero y ya un partido que quedó disminuido entra en una situación difícil. Yo creo que Guido debió esperar este momento para heredar el PRD. Yo creo que se fue antes de tiempo. Es que Guido es un hombre cuántico y dialéctico. Mira, quiero decirte... Pero termine con los reformistas, que es una situación difícil, y el PRM, bueno, está en el poder y la cosa se maneja más fácil, mira, pero sus problemas vendrán. Realmente, toda la vida nace, desarrolla y muere. Siempre las contradicciones son normales. Ahora, yo te voy a decir, el PLD, un partido que podíamos tener diferencias abismales con él cuando se creó, Juan Bosch dijo, se venció lo viejo el PRD, vamos a hacerlo nuevo en 1973, 15 de diciembre. Y recorrió todo ese camino con jarritos, pidiendo cositas y participando, y donde quiera que participaban limpiaban. Construyó un partido de cuadro. Un partido de cuadro. Un partido de dirigentes. Pero ¿qué pasó con ese partido? Juan Bosch perdió un poco la noción del tiempo y agarraron, señores, el plasmatismo. Le levantaron la mano en el Centro Olímpico, en ese pacto diabólico de 1996. Un pacto por la continuidad. Ese pacto provocó un pragmatismo increíble en el PLD. Llegaron al poder, duraron 20 años ahí con una pausita y entendieron que tenían que borrar todo lo que Juan Bosch era en su principio, en su moral, en todo. Yo creo que hubo un Por eso, todo lo que nace mal, termina mal. El PLD realmente comenzaron las ambiciones, entendían que el Estado era patrimonio de ellos, se hicieron millonarios de la noche a la mañana sin sacarse el loto, una mega corrupción e impunidad. Eso no y entonces cuando vamos al camino hacia allá, termina hoy ese partido como se llevó y se engulló al PRD en el camino y al Partido Reformista, agarran y comienzan entonces a diezmar al que surgió como el líder y presidente durante 3 periodos, le aplican la aplanadora del Estado el 6 de octubre de 2019 y después de ahí todo el mundo sabe lo que sucedió, vino la división, y eso, ¿qué pasó? ¿O qué pasa? El PLD es un pájaro herido, un partido por 80 pedazos de Guañangao, en el sentido, ya es una litera de partido, como dicen en el campo, y para recomponerse no sé qué van a hacer, porque la botadera de sangre, no, ni siquiera un torniquete lo salva, porque vemos todos los días cómo van decenas y decenas de generales, coroneles, mayores y tenientes a la fuerza del pueblo. Entonces, está en una situación muy difícil. Un partido hoy que se está disputando de que el segundo lugar en el Senado, y ahora apenas va a tener 3 senadores, porque ya hay uno que se va. Entonces, ya Leonel va a tener 9 senadores. Pero si usted sabe matemática, 9 y 3, se supone que 9 son más que 3. Pero ¿qué sucede? Que ahora ellos están tratando de las palomas tirar de las escopetas, con lo de la Junta, con eso de la segunda mayoría. Pero a nadie le cabe duda, que no importa que patalén, y yo no estoy ni con fuera, todo el mundo sabe con quién yo estoy. ¿Te parece de la fuerza del pueblo? ¿Te parece de la fuerza del pueblo? Bueno, la fuerza del pueblo es la mía, la que es mi voz, que yo soy la voz de aquellos que no tienen voces. Entonces, yo lo que quiero decirte es lo siguiente, yo lo que estoy con la democracia, yo lo que no creo es que haya que agarrar a un dirigente político, a un partido, y aplastarlo, engullírselo, traerle a Quirino, traer aquello, y entender que se hicieron ricos bajo la sombrilla de Leonel Fernández y después lo traicionaron. Son unos cuervos. Porque por eso que siempre hay que volar alto. Porque cuando tú vuelas alto y un cuervo se te asienta, cuando tú te elevas, el cuervo se va al suelo. Realmente hay una situación, el PLD tiene una situación bastante complicada, está en medio de un congreso, igual que la Fuerza del Pueblo, que arrancó con un acto espectacular en esta semana, el lunes, masivo, con dirigentes importantes, un evento por todo lo alto, y indica que la Fuerza del Pueblo es una organización que está tomando un espacio. Que está muy entusiasmado con la Fuerza del Pueblo. Lógico que sí, que está tomando un gran espacio
en la sociedad dominicana? Bueno, porque él tiene un líder que se llama Leonel Fernández. Leonel es un líder. Y un líder como Leonel Fernández, encantador, con todas las condiciones, salió del PLD y nadie podía creer que Leonel Fernández iba a quedar diezmado, que iba a salir. Y fíjate lo que logró hacer en poco tiempo, que quizá iba a desafiar como ha desafiado. Desafió esa cúpula del PLD, ahí fue que vino la situación. Amigo Danilo Díaz, ¿qué fue lo que hizo Danilo Díaz contra Leonel Fernández? Danilo Díaz no sé. ¿Qué hizo? De todas maneras, lo importante es que va tomando un espacio, va tomando fuerza, y hoy en día hay que hablar de Leonel Fernández como un activo en la política. En este día que hay que hablar es de Luis Abinader, presidente de la República, el líder de este país. Hay que ver qué va a pasar en el PLD, la Fuerza del Pueblo se sigue fortaleciendo, el PRD entrará en una situación bastante complicada y creo que ya los finales de Miguel Vargas llegó, y el Partido Reformista no se sabe cuál es el rumbo que va a tener el partido, que apenas en el 2012 sacaron más de 1.800.000 votos y hoy mira dónde han quedado reducido el caso del PRD. Bueno. ¿Usted cree que las traiciones, las zancadillas, mire, sí, la incapacidad? Finalmente, a nivel internacional, usted quería ver el caso, no lo vimos la semana pasada, el caso de las elecciones de los Estados Unidos. Hay una situación todavía, hay un atrincheramiento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Lo estaba cogiendo de relajo primero, de relax, en su campo de golf. Apareció recientemente haciendo una ofrenda floral en honor a el soldado. ¿Pero te diste cuenta que en el caso lo hicieron? No, claro, sí. Ni siquiera la sombrilla le pusieron que estaba lloviendo. Parecía un huérfano. No, él se quiso mojar, fue que decidió que no le pusieran la sombrilla. Entonces apareció en ese homenaje en el cementerio de Arlington y realmente John Biden ha decidido empezar su proceso de toma de posesión, o sea, enfocado en lo que le corresponde, dando los pasos que tiene que dar, nombrando comisiones para enfrentar las graves crisis, sobre todo lo del COVID-19. Hay que ver, porque hay que facilitar, hay una funcionaria que era encargada de toda la parte protocolar, que tampoco dice nada hasta que Trump no diga, ha tenido el respaldo de algunos importantes líderes republicanos. Si dice algo la vota. No, y como ha ido votando gente, votó al ministro al secretario de Defensa. Es increíble, faltando 2 meses. Tú conoces muy bien que a medida que van contándose los votos, en esos estados como Pensilvania, Michigan. Quedan 2 estados ya por definirse, son 290 votos a 217. Y entonces, por ejemplo, en Pensilvania le lleva Biden 46.000 votos. En Michigan le lleva 14.000. Le lleva más de 5 millones. Y le lleva 12.000 donde están hablando del recuento. Entonces, donde quiera que se hacen recuentos, inclusive Georgia, utilizaron un cartero, le pagaron, hicieron hasta con esto notarial diciendo que había fraude en el correo, y después cuando el juez lo llamó, no sabía lo que iba a decir, y pidió perdón, y le dijo que lo habían forzado a hacerlo. Eso no tiene vuelta atrás, y no va a aparecer fraude, la diferencia que hay es grande en términos delegados. El 20 de enero, Biden y Harris van a ocupar el Capitolio y la Casa Blanca. Y si Donald Trump se niega, el servicio secreto y los Marshall lo van a amarrar y lo van a sacar. Pero él no se resiste todavía, él entiende que puede seguir peleando. ¿Sabes lo que dice la Constitución de Estados Unidos? ¿Sabes lo que dice? Que usted no puede violentarla ni usurparla. No, claro que no. Y si todos los estados certifican donde ganó, eso es lo que se va a dar el día, Biden, eso es lo que se va a dar el día 12 de diciembre. El 14 de diciembre. En 12 y 14. El 14 de diciembre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando digan ya eso, los estados, al Supremo no le quedan más caminos. Entonces el 6, ya el Congreso, entonces tiene ya que recibir los datos, ¿no? De los delegados, y entonces ya el 20 la toma de posesión. Pero tienen un problema en Georgia, porque si en enero se van a disputar 2 senadurías, que le puede dar la mayoría al Partido Demócrata, ahora con esa lista y esa situación de Donald Trump, que está petaleando para eso, para ver si consiguen esos 2 senadores, quedaron cabeza con cabeza. Con el auge y la ola de Biden y de Harris, eso puede permitir quizás de que esos 2 senadores
puedan ser del Partido Demócrata, y entonces el Partido Demócrata obtendría, con 2 independientes que hay, y con la vicepresidenta, 53. Bueno, finalmente el caso de, entre un minuto, la crisis en Perú, increíble lo que está pasando en el Perú. Perú, en sí. el Perú, desde el año 2000 a 2020 ha sido una crisis permanente, con 5 expresidentes. 6 expresidentes con este último, ¿no? Con este último desde Fujimori hasta Martín Vizcaya, pasando Hubo por uno Toledo, que se suicidó, pasando Alan García. Y otro que se exilió. Ese Toledo que anda por ahí todavía en un proceso de extradición, Ollanta Humala. Es increíble, todos los presidentes del 2000, debió permanecer Fujimori ahí 20 años más. Lo que hay que destacar ahí es la Constitución y las leyes que se respetan allí. Pero yo creo que hay que revisar qué está pasando, porque tampoco un país puede estar en una inestabilidad. ¿Y lo de Bolivia? ¿Cómo está? De Bolivia, bueno, ya eso se resolvió. No, espérate, lo único que Evo llegó ahí. No, pero no es ahí, espérate. Dijo Evo Morales que él regresaría con el pueblo de No, y entró. Pero ¿qué pasó? Llegó. Dijeron que había hecho fraude, y ahora con todo ellos están en el gobierno, y la ultraderecha estar ahí, ganó con un 53% del partido de él. Lo que pasa es que él no va a poder tener el espacio que tenía, ni pensarlo, pero incidirá en su país. Sí. Mire, vamos a hacer la pausa. Y venimos con nuestro invitado de la semana, Tobías Crespo, diputado. Con él vamos a tener una conversación sumamente interesante. Me saluda Tobías, que es un gran dirigente político. Bienvenidos nuevamente a este espacio de consultas en el ámbito migratorio y consular. Hoy traemos un tema sumamente interesante. Se trata de cómo puedo efectuar un cambio de dirección ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. ¿Por qué, se preguntarán ustedes, abogada, puedo verme en la necesidad de efectuar un cambio de dirección ante el USCIS por sus siglas en inglés? Bueno, pues les voy a explicar por qué, y también voy a explicarles la importancia que tiene. Si usted somete una petición, un servicio, cualquier tipo de trámite ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, ustedes saben que todo esto se hace a través de los formularios correspondientes. Entonces, cuando usted completa su formulario, hay una parte del formulario, todos los formularios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos lo tienen, que pregunta sobre la dirección de envío dentro de los Estados Unidos. Esto así porque, por ejemplo, usted puede encontrarse en Pensilvania y tener una dirección de envío en Miami. Los que no lo sabían, pues ya lo saben. Entonces, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, con respecto a la solicitud de trámite que usted efectuó, se va a comunicar con usted respecto a ese caso a través de la dirección que usted estableció como dirección de envío dentro de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede si USCIS requiere evidencias adicionales a través del famoso Request for Evidence, que le va a enviar este documento a la dirección que usted colocó como dirección de envío? Y como ya usted se mudó, o por ejemplo ya hay personas que viven dentro de esa localidad y se le extravía cualquier documentación, entonces USCIS no va a notificarle oportunamente, y por vía de consecuencias el plazo que establecen ellos en cualquier petición que efectúan va a perimir, y usted va a perder la oportunidad de enviar la documentación requerida, y por vía de consecuencias puede USCIS cerrarle el caso, que es lo que normalmente ocurre. Entonces, usted tiene 2 vías para notificarle a USCIS que cambió de dirección, o que ya no le interesa que USCIS siga comunicándose con usted a esa dirección. Una es a través de una cuenta online con USCIS, y la otra es a través del formulario AR11, que efectúa una serie de preguntas respecto a usted y su trámite, como el número de recibo de la cuenta de USCIS, del caso específico, fechas de nacimientos de los beneficiarios o peticionarios,
de la solicitud, etcétera. Entonces, usted sí o sí, cuando efectúe una mudanza o un cambio de dirección, debe de notificárselo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, porque correrá el riesgo, si no lo hace, de perder el caso o el proceso. Y usted no va a tener cómo contactarle, cómo comunicarse con usted. Por lo regular, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración le va a contactar a través de una notificación que se llama I-797C y describe lo que UCIS quiere informarle. Entonces ahí está la importancia de efectuar los cambios de dirección de manera oportuna. Recuerde que si usted no sabe cómo hacerlo, debe acudir al profesional de su elección para que le ayude con este trámite. Pero no es una opción quedarse de brazos cruzados. Como siempre, gracias por su acostumbrada sintonía. Recuerden que pueden darnos seguimiento a través de nuestras plataformas digitales y estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Cruz Contreras Abogados. De igual manera, manejamos un teléfono de oficina que es el 809-328-5874, con WhatsApp de negocios disponibles, y contamos con oficinas en Santo Domingo y Santiago. Los teléfonos disponibles son manejados por nuestros representantes de servicio al cliente, y cualquier inquietud que usted tenga, pues nos la harán llegar. Gracias por el acostumbrado apoyo y nos vemos pronto. Continuamos con Visión Integral. En estos momentos recibimos a un invitado especial, una persona que siempre ha estado con nosotros apoyándonos en este proyecto, el ingeniero Tobías Crespo, quien es diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, tercera ocasión. Tercer periodo. Dirigente de la Fuerza del Pueblo, viene como dirigente de la Fuerza del Pueblo, vocero, y una persona que tuvo mucho protagonismo en lo que fue la ley 6317, movilidad, transporte terrestre y tránsito y seguridad vial, y todo esto, que parió al Intran y a la DGC. Así es, ¿verdad? Para nosotros un placer tenerte de nuevo. Gracias, Juan José, por invitarme de nuevo a este espacio, a Visión Integral, saludando también a los televidentes, y para mí siempre ha sido un agrado compartir contigo en este espacio, que te felicito porque recuerdo que cuando fuimos de los primeros que vinimos aquí, así que se ha mantenido. Nos hemos mantenido, espacio, sí. Gracias a Dios. Mire, usted ahora como dirigente, usted es de la Dirección Nacional de la Fuerza del Pueblo y es de los voceros. Entonces supone que estuvo en el acto que recientemente, en la apertura del primer congreso, profesor Juan Bosch de la Fuerza del Pueblo. Eso fue el lunes pasado. ¿Cómo usted valora lo que aconteció ahí? ¿Cómo usted ve la Fuerza del Pueblo en estos momentos, en términos de proyección, de crecimiento? Hagan una pequeña evaluación y el paso que usted dio, las razones que lo llevaron a que usted siguiera los pasos de Manuel Crespo. Sí, bueno, el 9 de noviembre estuvimos nosotros siendo parte de la historia, igual que muchos dominicanos y dominicanas, que ese día pues iniciamos lo que es el primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch de la Fuerza del Pueblo, un congreso que inició ese día, pero debía ser el día 6, que es el día de la Constitución. Era como estaba programado y inicialmente. Se movió por la fecha que establece la ley, y que durante esta próxima semana, hasta el 27 de febrero, que culminará con la plenaria definitiva o final, donde se delimitarán las 17 mesas temáticas, para entonces empezar en marzo con lo que sería el Congreso Elector. En ese sentido, desde antes del 9 de noviembre, la Fuerza del Pueblo inició todo un trabajo de la conformación de las mesas temáticas, 17 mesas temáticas que ya fueron conformadas con sus coordinadores, sus enlaces, sus relatores, su estructura de relatoría y también de registro y control. Y a la vez, pues, ya todas, una vez conformadas, también han iniciado lo que se llaman las lluvias de ideas, unas lluvias de ideas que permite que no solamente, porque este es un congreso único porque es el primer congreso del mundo que se hace de manera digital, en una especie
especie o una etapa de pandemia que ha afectado. Aunque lo de Sanssouci, guardando el protocolo, pero no era digital. Porque ese era el inicio, pero también hubo una transmisión digital, es decir, en Sanssouci se convocó a todo lo que son los delegados, somos los delegados, la dirección política, la dirección central y los que están provisionalmente en lo que es la estructura que se dio la Fuerza del Pueblo luego de pasar del una Partido de los Trabajadores. De campaña, según sí, las imágenes. Nosotros vimos que se quedó más gente fuera que dentro y sobre todo porque la Fuerza del Pueblo pues trató y ese fue todo el esfuerzo de cumplir con el protocolo sanitario, de que todos estuviésemos con mascarilla, limpieza de las manos a través de manitas limpias y alcohol y el distanciamiento de 1,5 metros de la silla de cada uno, aunque siempre hay gente que se acerca en muchos aspectos. Hay algunos artistas que dicen que si se le permite a los políticos que hagan esa actividad, nosotros permítanos la fiesta también. Pues yo le digo, pero no es lo mismo. Están sentados ahí con una mascarilla que están bebiendo y bailando. Es muy diferente. Eso es diferente. Sí, por eso incluso yo la semana pasada estuvimos hablando de que muchas veces el toque de queda no lleva a prevenir, en definitiva, lo que es la propagación. Es lo que se está haciendo. Es la aglomeración y la concentración que en muchos barrios se está dando viernes, sábado y domingo, pues el compartir en todos los escenarios. Y que poniéndose, quitándose la mascarilla y si se pone a bailar, o sea, eso es el tema. Sí, y sobre todo que la gente a veces sale para botar un poco todo este estrés que ha sido no solamente por la pandemia, sino la situación emocional y psicológica que ha permitido que más de 1.300.000 dominicanos hayan perdido sus empleos. Pero retomando el tema del Congreso, nosotros, la Fuerza del Pueblo estableció estas mesas temáticas que está establecido lo que es la declaración de principios, las normas internas, los estatutos y normas internas. Construirlo todo. Todo lo que, porque por eso se llama el primer Congreso Constitutivo. Ahí está su línea organizativa, su estrategia nacional electoral, todo lo que tiene que ver con su política de mujer, su política de juventud, la parte de recaudación de fondos y transparencia de esos fondos, lo relativo a la política internacional y de los mercados y asuntos que tienen que ver también con los temas de municipalidad, sociedad, el tema de política nacional y de oposición, es decir, cuál sería el rol de oposición que le tocará a la Fuerza del Pueblo tomar como partido en este primer Congreso Constitutivo. Y decía que es un Congreso único porque permite que ciudadanos que no son miembros de la estructura o de la Fuerza del Pueblo, que no están en la plataforma o que no se han inscrito a través de los formularios, puedan plantear sus opiniones, sus propuestas, sus sugerencias a este Congreso. Pueden entrar a la lluvia de ideas, es decir, es único, abierto, participativo y democrático. Y esas opiniones son resumidas en esos documentos, 17 documentos, que terminarán con esos 17 grandes libros de esas mesas temáticas. También el presidente de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la República está recorriendo el país, ya esto fuera del Congreso, juramentando una gran cantidad de ciudadanos. ¿Inmediatamente esta semana? Desde hace alrededor de un mes ya el presidente incluso estuvo juramentando transportistas, va a juramentar profesionales, comerciantes, emprendedores, mujeres, jóvenes, nuevos votantes, sí, la algarabía y todo lo que apunta. Cuando tú ves, ¿y algunos dirigentes del PLD seguirán saliendo para juramentarse en la Fuerza del Pueblo? Yo entiendo que eso se está trabajando, eso se da de manera espontánea. ¿Cómo que se dan? Porque yo vi lo que ocurrió en Santo Domingo Norte, entonces vi lo que ocurrió en la circunscripción número 2. No, mira, yo que el 16 de agosto me juramenté en la Fuerza del Pueblo, renuncié a una historia de 34 años en el viejo partido. Y esa le da, usted parece que tiene 34 años. Gracias. Nosotros hemos recibido una gran cantidad de visitas de presidentes de intermedios que ya pasaron a la Fuerza del Pueblo, candidatos a regidores, a diputados, de manera natural. Es decir, nosotros no estamos haciendo una labor de sonsacar dirigentes, muy por el contrario, llegan de manera natural. Yo entiendo que después del 15 de diciembre, Juan José, cuando termine el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, la avalancha va a ser mayor, de manera natural. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de que ya en ese partido, como nosotros muy bien lo planteamos en la carta de renuncia, los principios, los valores y lo que llevó a que muchos entráramos a muy temprana edad. Por ejemplo, Manuel entró a los 14 años, yo a los 18. Cuando Manuel se hace miembro, ni siquiera tenía la cédula, tuvo que buscar la cédula de menor. Entonces muchos entramos muy jóvenes y entendemos que ya ese
partido, la esencia de lo que El Juan Bosch... presidente de la Fuerza del Pueblo trata de establecer alguna diferencia con el PLD en el tema del grupismo, de que es por mérito que se va a llegar, o sea, que sea un partido democrático, transparente, participativo. Criticó esa estructura que el PLD se creó ahí, que hizo mucho daño, donde había un grupo de gente que se ponía de acuerdo para trazar entonces línea a nivel de lo que era el comité político del PLD, y entonces trata como de diferenciarse, distanciarse de eso que ocurrió. Sí, sí, eso es entendible y es lógico. De nada sirve formar un partido como la Fuerza del Pueblo, un partido que aunque emergente está dando demostración de que va a ser no solamente la principal fuerza política de oposición de la República Dominicana, sino opción de poder para el 2024, que haya una diferenciación, porque no tiene sentido tú salir de un partido criticando las posiciones que se dieron ahí de grupismo, de sectarismo, segregacionista, divisionista, y donde en definitiva tiró por la borda un legado del profesor Juan Bosch de 46 años, 16 años, 20 años de gobierno, que cuando tú analizas, pues hubo ¿Usted cree que la Fuerza del Pueblo logrará desplazar al PLD, que bien es cierto, perdió las elecciones, pero tuvo un desempeño interesante, logró un 38%, 38, 36%. 33%. 33%. Sí, fue 33%. Mira, yo estimo, y siempre lo digo en los programas, que el PLD se quedará con un solo senador y como con 20 diputados. O sea, que van a salir más senadores. Sí, van a salir más senadores y van a salir más diputados. Eso es. ¿Con un solo senador? Con un solo senador. Y cuidado, y alrededor de 20 diputados no terminará. Sé ¿cuáles serían esos? Bueno, ellos saben cuál es el único que se va a quedar, el único senador. Y en el caso de los diputados, pues el número que nosotros hemos estimado es alrededor de 20. Pero eso es producto, sí, que van a salir, eso tú lo vas a ver. Y sobre todo, vuelvo y te repito, a partir del 15 de diciembre, que es el Congreso... Pero no diga a mí que el vocero que se va a quedar nada más del PLD, de los diputados, de los senadores del PLD. No quiero mencionar el nombre, pero después tú me vas a dar la razón, me vas a llamar y me vas a decir, mira, todavía como tú dijiste, se quedó un solo senador y alrededor de 20 diputados. Pero la Fuerza del Pueblo no es únicamente del PLD, donde tiene la capacidad de crecer y de producir los grandes cambios. La Fuerza del Pueblo está haciendo los trabajos en todos los sectores, en todas las fuerzas vivas. Oye, hay que decirle que Leonel sale del PLD y se llevan más de 800,000 personas que votaron con él en una primaria. Bueno, o sea, cuando tú sabes que votaron por ti en una primaria, casi 1 millón. Entonces, exactamente, más de 800,000. ¿Cuánta gente tú puedes tener al margen de eso que fueron a votar por ti? Y agregarle a eso que los que se quedaron posiblemente tenían alguna expectativa de que se iban a quedar en el gobierno y finalmente no se logró. Pero vuelvo y te repito, sectores profesionales, transportistas, empresarios, emprendedores, jóvenes, mujeres, religiosos, de todos los sectores han estado aglutinándose hacia la Fuerza del Pueblo. Cuando tú ves, Juan José, que cuando un pueblo apunta a un líder, apunta a un partido, desde tan temprano, tiempo tan temprano, es decir, acaba de juramentarse el presidente de la República, Luis Abinader, no hace 3 meses, no ha pasado los 100 días de esa gestión, y tú ves que la Fuerza del Pueblo está haciendo actos, está juramentando. Déjame decirte que el día del Congreso... el posicionamiento de la figura del presidente Leonel Fernández. Claro, agrégale a eso que somos la segunda mayoría ya usted cree que en el Senado de la República. Porque todavía no se ha resuelto. ¿El tema? Lo de la segunda mayoría todavía no se ha resuelto. No, ya la comisión del Senado, que la semana próxima semana próxima la comisión del Senado presentó el informe favorable, determinó que la segunda mayoría le corresponde a la Fuerza del Pueblo. Y ya eso usted tiene esa información de que va a ser así. Es que no hay que analizar, ya el informe está hecho, ya lo presentaron, es público. Lo que debe darse ya es la sesión donde se seleccione al compañero Bauta Rojas Gómez como miembro ante el Consejo Nacional de la Magistratura, electo por el Partido de la Fuerza del Pueblo. Mira, es una discusión que en la parte matemática se cae. 8 es más que 4. Pero recuerde que no estamos en matemática, estamos en política. Vamos a lo constitucional entonces, porque tú tienes que ver que cuando el mayordomo cuente cuáles son los representantes de la Fuerza del Pueblo en esa sesión, levantan la mano
y Claro, va a contar claro, que 8 son de la Fuerza del Pueblo y 4 son del PLD. Esa es la parte matemática. ¿Dónde fueron electos? Ahora vámonos a la parte constitucional. Cuando tú te vas a la Constitución dice que el representante de la segunda mayoría es el senador o el diputado, dependiendo de la Cámara, que sea de un partido opuesto al que preside el hemiciclo o del bloque de partidos. Es decir, que si fueron aliados, en el caso de Dominicanos por el Cambio, que Eduardo Estrella no le corresponde al PRM porque fueron aliados. Exacto. ¿A quién le corresponde? A la Fuerza del Pueblo. No dice la Constitución que es en el partido donde fueron electos, sino el partido que en el momento en que el Senado representa la segunda mayoría. Ya la otra discusión es política, y en el ámbito político ya la dirección política del PLD no resiste más derrotas. ¿Cómo tú evalúas la oposición así tan fuerte, visceral del PLD con la nueva Junta Central Electoral, sobre todo con la nueva Junta que ya tomó posición y sobre todo con su presidente Román Jaques? Bueno, es un tema político que ellos tienen que utilizar, es obligatorio que esa posición la hagan, la sostengan y la mantengan. Dice que fue un acuerdo entre el PLD, entre el gobierno y el doctor Leonel Fernández. No, ahí lo que hizo el Senado de la República es jugar su rol constitucional. Incluso déjeme decirte que es al Senado que le corresponde la elección de los miembros de la Junta Central Electoral, y en ese sentido evaluaron 300 y pico de postulantes y seleccionaron a 5 personas que representan. Incluso fue muy diversa la selección, seleccionaron personas expertos en informática, otros expertos en el registro civil como la doctora Fernández, una persona experimentada como Román Jaques, que ha sido académico pero también presidió el Tribunal Superior Electoral, es decir, que tiene conocimiento sobre donde se dirimieron los conflictos, la justicia electoral. Es decir, le tocaba el tema de la justicia electoral. Es decir, que yo creo que hay una combinación. Ahí la sociedad dominicana ganó, y sobre todo que venimos de un proceso, Juan José, muy cuestionado, donde la Junta Central Electoral no salió muy bien parada. Yo siempre digo que a esa Junta no se ha evaluado todavía. Porque tuvimos problemas desde el inicio. Entonces, la pregunta es, esa cúpula del comité político valoró el desempeño de Castaño Guzmán y los que estaban ahí. ¿Qué pasó entonces con esa Junta? Que hubo problema el 6 de octubre, que hubo problema en febrero, que hubo problema en marzo, pero aún así se dieron las elecciones, y el 6 de octubre también. Terminó bien. Entonces, por eso digo, ahorita se hablaba en el programa, gracias a Dios incluso, que la gente apostaba a una segunda vuelta, pero con todos estos cuestionamientos y en este tema de pandemia, pues se pudo salir de una situación muy complicada que puso muy en el piso el nombre de la República Dominicana, primer país en el mundo donde se suspende unas elecciones en proceso. Es una mancha que no se puede borrar. Mire, en la circunscripción suya, ¿qué usted está haciendo? O sea, usted es diputado ya 3 veces. Usted está trabajando con esa estructura del PLD que siempre lo ha seguido a ustedes, a esa dinastía de los Crespo en esa zona, para traer esa gente al PLD. Usted está pasivo ahí, esperando que la gente llegue. ¿Qué usted está haciendo? Tú sabes que pasivo no vamos a hacer. Nosotros somos una gente muy intensa, pero sobre todo muy esforzada, trabajadora. Y en ese sentido estamos trabajando no solamente con nuestro equipo, que pasó todo a la Fuerza del Pueblo. Es decir, no fue nada más que Tobías Crespo se fue a la Fuerza del Pueblo. Todo el equipo que ha trabajado con nosotros, hay que recordar que nosotros en esa zona hemos incidido desde el año 1974, que nos mudamos en el sector de los Jardines, y hemos trabajado la política en todos esos sectores y subsectores, y avanzando con diferentes personalidades que quieren ser parte, Juan José, de la historia, que quieren entrar a la Fuerza del Pueblo, que quieren trabajar con nosotros, que les gusta nuestra forma de trabajo, que han visto nuestro desempeño. Cuando digo nuestro desempeño lo hablo a nivel general, no a nivel particular, en las posiciones públicas que hemos estado, tanto electivas como designadas, y que entiende que con nosotros tiene una buena representación haciendo la política, una política de calidad, una política donde yo digo que la política es de 365 días, lo único que es de 2 meses o 3 meses son la campaña electoral, pero todos los días hay problemas, todos los días hay situaciones, todos los días hay elementos donde las personas necesitan al político, porque la gente trabaja para un político para cuando lo necesite esté ahí. Es decir, a veces se usa mucho el cliché de que siempre cerca, siempre presente, que nunca se manda, que no se muda, pero la gente valora, el pueblo valora cuando un político primero se siente representando dignamente
por él. Y segundo, ese político da resultados, es decir, que en su accionar, porque el político no le crea mucho lo que dice, sino lo que hace. El político va hablando por lo que hace y sus actos y su desempeño habla por él. Mire, usted va a tener que retornar acá porque el tema de la ley 6317, yo creo como que eso se ha quedado como en el olvido. Se hizo mucha bulla que todo iba a cambiar, que el tema del tránsito, la movilidad y que todo esto iba a ser diferente con la ley. Pero a mí me luce como que eso se ha quedado ahí muerto, como que usted va a tener que venir aquí a hablar sobre ese tema. Vendremos cuando nos invite, no solamente a hablar de esto. Que ¿Usted cree que eso está como estancado, como que todo está durmiendo? No, las expectativas nuestras no han sido satisfechas con esa ley. Lo hemos dicho en todos los medios de comunicación, no solamente nuestras, sino los 15 diputados que dedicamos más de 5 años y medio, 4.000 horas de trabajo, 500 reuniones de comisión, vistas públicas, consultamos a todos los sectores. Hubo un acuerdo político, incluso un gran pacto de todos los partidos, todos los voceros mandaron a votar por esa ley porque se entendía que era necesaria. Ahora, la aplicación no ha sido lo conveniente, pero no solamente vamos a hablar de esta ley. Yo tengo para los próximos 4 años, Juan José, lo que es la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones y el nuevo marco jurídico de las TICs. Pero si usted agarró ese tema, usted algo va a sacar, porque usted lo hizo con la Ley 6317. Es mi área de desempeño profesional y académico de más de 30 años, porque yo trabajé en una de las principales empresas de telecomunicaciones y a nivel profesional también. Y no solamente eso, es que he estado durante los últimos 6 o 7 años haciendo una legislación comparada, estudiando todo el marco jurídico. Lo vamos a traer y acá pensamos hacer para un aporte para los próximos 20 o 30 años para las telecomunicaciones y las TICs. Comprometido con usted a que usted comprometido a volver aquí. Esperamos tu invitación como siempre. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo creo que es muy edificante todo, así que una vez más te agradezco que hayas sacado tiempo para compartir con nosotros este espacio. Gracias, José. A ustedes, amables televidentes, ha sido un placer. Nos reencontramos el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Muy buenas noches.